Invito en este escenario al doctor Pedro Luis Borges Ramírez, contador general de la Nación. También saludo en el escenario al doctor Antonio José Núñez Trujillo. Y damos inicio con este conversatorio denominado La contabilidad pública, constructora de paz en el posconflicto. El doctor Antonio José Núñez Trujillo es magíster en leyes de la Universidad de Harvard, tiene un MBA del INSER en Francia, es especialista de Derecho de Seguros de la Universidad Javeriana y en Finanzas de la Universidad de los Andes, es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, ha sido funcionario del Ministerio de Hacienda y de Justicia, vicepresidente jurídico de entidades como Bancoldex, Cámara de Comercio de Bogotá, Citibank Colombia, gerente de Estrategia y Arquitectura de Negocios de Accenture en Londres. Se desempeñó como director independiente de la empresa de energía de Bogotá. Ha publicado una serie de artículos y varios libros en Derecho Constitucional, Financiero y Administrativo. En la academia está vinculado con la Universidad Externado de Colombia como profesor de análisis económicos. Es árbitro de la lista A y amigable, componedor del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Actualmente es el procurador delegado para la Economía y la Hacienda Pública. Queremos comentarles que el doctor Rafael Pardo Rueda, ministro consejero para el posconflicto, envía sus excusas ya que fue delegado la noche de ayer a una misión por el presidente de la República. Este conversatorio se realiza con la batuta del doctor Pedro Luis Borges Ramírez, contador general de la Nación. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Buenos días, doctores. ¿No se oye? Vamos a arrancar entonces esta presentación, que de hecho iba a ser un panel. Me excuso porque ustedes esperaban ver aquí seguramente en la mesa al procurador Fernando Carrillo, al doctor Rafael Pardo y al ex ministro Juan Carlos Esguerra, mi maestro. Lamentablemente me tienen solamente a mí, pero haré lo que mejor pueda para que merezca la pena este rato. Vamos a hablar de la contabilidad pública como un ingrediente esencial en el posconflicto en Colombia. Esta es una presentación muy sencilla que verdaderamente frente a las profundidades contables que ustedes oyeron de otros expositores parecerá casi elemental, pero yo quiero transmitir un mensaje sencillo que si logro hacerlo me sentiré muy satisfecho. ¿Cuál es el contexto internacional en el cual nos movemos? Evidentemente la corrupción es una amenaza global. La corrupción funciona a través de los mismos canales que los negocios lícitos y las actividades legítimas. A medida que la tecnología va evolucionando, a medida que van apareciendo integraciones tecnológicas que permiten operaciones y transacciones antes imposibles, esos mecanismos también son utilizados por los corruptos, quienes de hecho son frecuentemente quienes mejor saben emplearlos. Ningún país está blindado contra la corrupción. Uno tiende a pensar que quizás los países europeos, particularmente los países nórdicos, están blindados contra la corrupción, pues porque vemos que funcionan muy bien, pero eso es apenas una situación de momento y transitoria mientras se mantengan las instituciones que soportan la transparencia que los caracteriza. La corrupción en realidad es inherente a las relaciones humanas y siempre reaparece cuando se cesa en la vigilancia para mantenerla controlada o suprimida.
La corrupción es evidentemente pues un gran cáncer de los estados, no solamente de los estados corruptos, de los estados dictatoriales, de los estados patrimonialistas, sino también de los estados democráticos. Y en los estados democráticos la percepción de corrupción frecuentemente ha llevado a cambios políticos que en lugar de corregirla lo que hacen es empeorarla, porque las personas desesperadas contra la corrupción votan por candidatos antisistema, no probados, personas sin experiencia para dirigir los estados, y eso tiene consecuencias muy nocivas. La corrupción está directamente conectada con la desigualdad. Si ustedes miran, los estados más corruptos del mundo son igualmente los estados más desiguales del mundo. De hecho, estoy pendiente de hacer un ejercicio aquí en Colombia porque pienso que esa relación igualmente es predicable de las regiones colombianas y de los departamentos, donde probablemente los que tienen mayor corrupción son los que tienen mayor desigualdad. La corrupción produce un círculo vicioso porque le permite a los que ya son poderosos conservar su poder a costa de los que son débiles, y estos nunca pueden salir de la debilidad. Es una victoria del pasado sobre el futuro, es una victoria de los poderes constituidos sobre los cambios que podrían llevar a poderes emergentes. La confianza en las instituciones, es un componente esencial de cualquier sistema político, de cualquier orden que él sea, pero particularmente del sistema democrático que funda su legitimidad en el consentimiento de los gobernados. La corrupción entonces es como una herrumbre, como un óxido que corroe y destruye la confianza en las instituciones y puede llevar a muchos a apoyar medidas de fuerza. Verdaderamente, cuando uno oye, incluso en los países europeos que conocieron las dictaduras y el fascismo y el comunismo en el siglo pasado, volver a clamar por soluciones autoritarias como reacción a la percepción de falta de control y de corrupción política, uno comprende que ese es un impulso que nunca desaparece. Dos fenómenos que están directamente conectados con la corrupción son el lavado de activos y la evasión de impuestos, y evidentemente el combate contra la corrupción en el contexto internacional solamente será posible a través de alianzas globales como el cumplimiento de las recomendaciones del Gafi, el cumplimiento de las leyes para la prevención de la evasión de impuestos como son FATCA y los Common Reporting Standards de la OCDE, y también los estándares de contabilidad generalmente aceptados. En Colombia, nosotros vemos que la corrupción es el principal obstáculo a que demos el salto de un PIB per cápita que tenemos de más o menos $6.000 al PIB per cápita de Chile, que es de más del doble, es de $13.000, ¿sí? Ningún país de la OCDE a la cual aspira a ingresar Colombia tiene un PIB per cápita menor de $10.000. O sea, estamos en un 60% del PIB per cápita mínimo que se encuentra en ese foro de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. La transparencia derivada de los estándares contables internacionales debería llevar a unas menores externalidades negativas, menores costos de transacción, movernos a la asignación eficiente de recursos, como lo reclama el teorema de Coase. Yo supongo que hoy en día en las facultades de contabilidad aún subsistirá, como en mi época, un curso de teoría microeconómica, pero si ese no es el caso, les explico brevemente sus conceptos. Una externalidad negativa es una consecuencia de una actividad que es mala y que no es asumida o pagada por el que genera la actividad. Es un poco como si yo tengo un perro y yo me quedo con todo lo bueno que el perro produce, que es su compañía, su ternura, su sociabilidad, y más bien le dejo a los vecinos los ladridos del perro durante el día, el olor del perro mojado en el ascensor y los excrementos del perro en el parque cerca de la casa. Esas son externalidades negativas. La contabilidad pública es una institución que está concebida para reducir las externalidades negativas al mejorar la información de que disponen quienes adoptan las decisiones para asignar los recursos de la manera más eficiente. Cuando los costos de transacción, uno de los cuales son las externalidades negativas, son cercanos a cero, la asignación de los recursos siempre es óptima. Eso se llama el teorema de Coase, llamado así por el maestro Ronald Coase, Premio Nobel de Economía del año 1992. Evidentemente, pues de suyo se cae que todo el país se beneficiaría si tuviéramos un PIB más grande. Ustedes vieron de pronto en el periódico El Tiempo hoy en que un experto dice que Colombia tendría que crecer al doble de la tasa a la que está creciendo para poder superar sus desafíos. Y pues ese es el problema, ¿cómo lo logramos?
Claramente, las reglas de juego claras y la estabilidad a largo plazo están basadas en la transparencia de la información. Evidentemente, en Colombia y en otros países, el conflicto pudo justificar en la mente de algunos o dar pie en ciertos casos a un manejo discutible de la información generada por el Estado. Yo pues no quiero referirme a casos concretos, pero ustedes recuerdan que en el año 2004 renunció el director del DANE, el doctor César Caballero, por ciertos problemas que se presentaron en la divulgación de una información de unas encuestas sobre victimización. Es decir, que claramente el tema tenía relevancia política suficiente como para hacer salir al director del DANE. Esta gráfica, que de pronto no resulta familiar para ustedes, lo que presenta son unas curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia se muestran en un eje en que tiene en el eje vertical la calidad de la información contable y en el eje horizontal la protección de los accionistas y los acreedores. Para que un sistema capitalista funcione correctamente es necesario que se respeten los derechos adquiridos y que los acreedores puedan cobrar la plata que se les deba. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, aquí aparecen 4 sistemas jurídicos con ciertas diferencias entre sí. El sistema escandinavo de los países del noreste de Europa, el Common Law, que es el sistema británico corriente en los países que fueron colonia de Inglaterra como Estados Unidos, el sistema germánico que prevalece en el centro de Europa, en Alemania, en Austria, en la República Checa y también en algunos países asiáticos como Japón y como Singapur, y el sistema francés, que es el sistema al que pertenecemos nosotros, los herederos del Código de Napoleón. Pues bien, si ustedes se dan cuenta, las curvas de indiferencia lo que muestran son situaciones que un observador percibe como equivalentes entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto de los escandinavos está sobre la misma curva de indiferencia que el punto del Common Law, lo cual quiere decir que un observador, por ejemplo un inversionista extranjero, se siente igualmente cómodo invirtiendo en un país escandinavo o en un país de Common Law, porque en ambos casos la combinación de transparencia en la información contable y la protección de los derechos de los accionistas y acreedores produce como una sensación de protección y de seguridad equivalente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para entender las curvas de indiferencia para los que se olvidaron de su curso de teoría microeconómica, cuanto más alejado del eje, que es este punto donde se cruzan los dos ejes, está una curva, más deseable es. Y eso está basado, doctores, en una frase famosa que dijo un filósofo colombiano conocido como Antonio Cervantes, que no sé si recuerdan, que se llama también Kit Pambelé, ¿sí? Y Pambelé dijo que siempre es mejor ser más rico, es mejor ser rico que pobre, bonito que feo y saludable que enfermo. Siempre es mejor tener más que tener menos. Cuanto más se aleje uno, más tiene de las dos variables y por tanto mejor es la situación para alguien que quiera, por ejemplo, invertir en un país de estos. Lo que muestra esta gráfica es que para un inversionista las mejores opciones de las 4 es invertir en un país escandinavo o en un país de Common Law. La opción intermedia es invertir en un país de derecho germánico y la opción quizás menos preferible es invertir en un país de derecho francés. ¿Por qué razón? Porque los inversionistas quieren tener protección para sus derechos, pero también quieren tener certeza de que la información que están recibiendo sea correcta, sea veraz, sea oportuna, esté actualizada. El caso del país escandinavo es muy interesante porque el nivel de protección que da a los accionistas y acreedores es de hecho menor que el que le dan el Common Law, el germánico o el francés. Sin embargo, la calidad de su información financiera y contable es tan alta que eso solo compensa esa desventaja. Es decir, ¿el mensaje cuál es? La transparencia, la completitud, la confiabilidad en la información es un valor tan alto que básicamente compensa muchas deficiencias que un sistema puede tener. Es decir, una persona está dispuesta a asumir un país en el que el Estado le va a cobrar impuestos altísimos, en el que la intervención del Estado es considerable, en el que existen sindicatos extremadamente fuertes, como pasa en los países escandinavos, a cambio de tener acceso a una información financiera y contable de alta calidad.
Yo puedo decir que esto lo conozco personalmente porque además de abogado yo fui analista financiero en otra vida y me tocó hacer análisis financieros de empresas de todo el mundo y puedo decir que en aquella época la información financiera y contable reportada en sus informes anuales por las empresas listadas en bolsa en los países escandinavos era de tal calidad que permitía conocer de manera clara, lúcida, prístina cuál era la verdadera situación de la empresa en cada una de sus líneas de negocios sin sorpresas. Una cosa que ustedes de pronto saben, porque creo que la mayoría son contadores, es que no importa si uno es rico, si uno no sabe lo que uno tiene. Aquí tenemos arriba la imagen del rey más poderoso de Europa de su tiempo, que era el rey Felipe II de Habsburgo. Para los que no solamente se olvidaron de la teoría microeconómica, sino también de la historia patria de bachillerato, les recuerdo que en aquella época el rey de España no era solamente rey de España y de América. El rey Felipe II también fue rey de Portugal y en consecuencia de Brasil, también tuvo las colonias de Brasil en África y en Asia, en la India y adicionalmente las Islas Filipinas, llamadas así por el propio rey Felipe II. El rey Felipe II, además de tener todo eso, tenía el reino de Nápoles, que incluía Sicilia, tenía el ducado de Milán en el norte de Italia, el francocondado, que es lo que hoy en día es Alsacia y Lorena en Francia, y también Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Entonces era el rey más poderoso de Europa en ese momento y controlaba probablemente el imperio más grande que hubo hasta ese momento en el mundo, hasta que después llegó el imperio británico 2 siglos después. El problema del rey Felipe es que a pesar de que Fray Lucas Paciolo ya había creado la contabilidad de doble columna, en España no había contabilidad. El rey Felipe nunca sabía lo que tenía ni lo que debía. El rey Felipe se metía en guerras con Inglaterra, con Francia, con los turcos, con los ingleses, todo el tiempo y nunca sabía la plata de dónde iba a salir. A pesar de que tenía las colonias en América que le mandaban oro todo el tiempo, ese oro nunca era suficiente. Evidentemente, el rey Felipe se declaró en quiebra y entró en moratoria de la deuda que había emitido 4 veces durante su reinado, 1557, 1560, 1575, 1596. A la muerte del rey Felipe en el año 1598, España ya entraba en decadencia, situación pues que no se revirtió y que de hecho se mantiene en algún grado hasta la fecha. En cambio, el que está abajo es el banquero Jacob Fugger. El señor Fugger era el banquero de Felipe II y aunque no era más rico que el rey Felipe al comienzo de su reinado, él sí tenía contabilidad. Él sabía lo que tenía y lo que debía. Por eso cuando murió, la casa de Fugger era el banco más grande y más importante de Europa y la familia de él siguió siendo rica y poderosa durante siglos después. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la riqueza misma no es nada. Lo que se necesita es información. Información de uno cuánto tiene, de uno cuánto debe, de cómo lo gasta, de qué manera prioriza, porque evidentemente, aunque uno sea el rey Felipe II de España, si uno gasta y gasta y gasta, la plata se le acaba. Las crisis económicas comienzan frecuentemente por la contabilidad. Y yo me quiero referir aquí a las crisis que se produjeron a finales de la década de los 90 y principio del año 2000, que ustedes de pronto recordarán. El caso más conocido es el caso de Enron, cuyo logo ustedes ven ahí. Las prácticas de Enron fueron particularmente grotescas, me refiero a las prácticas contables, pero evidentemente eso pasó con muchas otras empresas. Por ejemplo, comencemos por Adelphia Communications. Adelphia Communications es una empresa que era de propiedad de una familia de apellido Rigas. Esa familia era una familia muy rica y sin embargo le prestaron a los miembros de la familia más de 3.100 millones de dólares por fuera de balance, por fuera de estados financieros. Y esa empresa era una empresa listada en bolsa y aún así eso pasaba. En Estados Unidos, no aquí en Colombia. AOL Time Warner era seguidor de una serie de prácticas que de pronto se usan todavía en las empresas que realizan ventas, que es registro de ventas de publicidad por cuenta de otros, como si fueran propias. Es decir, ellos registraban en su contabilidad ventas que no eran materializadas por ellos en términos de ingresos. Asimismo, lo que se llamaba los round trip trades, que es básicamente una manipulación de la contabilización de las ventas para hacerlas ver como más altas de lo que realmente son, y así sucesivamente. El deterioro de la contabilidad pública usualmente indica que hay problemas. Como ustedes saben, en Europa las consecuencias de la crisis financiera del año 2007 y 2008 se manifestaron en todo el continente, desde el norte-norte en Islandia hasta el sur-sur en Grecia,
y evidentemente pues llevaron en parte a lo que vemos hoy en día en España y en Gran Bretaña. Pero el punto crítico quizás fue el año 2012, cuando se descubrió que Grecia estaba subestimando su déficit en casi un 50%. El jefe de la oficina de estadística, o sea, el DANE de allá, fue a la cárcel por esto. En el año 2012, The Economist retiró a Argentina de sus estadísticas sobre inflación porque descubrió que las manipulaban. Argentina, que es un país de una larga tradición estadística y con unos burós estadísticos de alta calidad, fue retirado de la base de datos del Economist, que es la publicación más corrientemente leída por parte de las personas que toman decisiones en el gobierno y en el sector privado en este mundo, porque su información no era confiable. Y ustedes pueden darse cuenta pues, que en Grecia el sistema político colapsó como consecuencia de la crisis y que en Argentina hubo un cambio político de gran trascendencia por esta razón. Desde el año 2015 Venezuela no ha publicado sus cuentas nacionales. La última vez que le mandó información al Fondo Monetario Internacional, que es otra fuente importante de consolidación contable y financiera de los estados, fue en el año 2004. Evidentemente la inflación en Venezuela nadie sabe cuánto es, porque como no hay cifras confiables que se publiquen, todo está basado en hipótesis de observadores. La presidenta de Brasil, la doctora Dilma Rousseff, que está aquí a la izquierda, fue retirada de su cargo por el Congreso en un juicio de censura o impeachment, en parte por una cosa llamada el pedaleo fiscal, que consiste en manipular la contabilidad del Estado para mostrar mejores resultados que los reales, y ustedes ven que la crisis en Brasil todavía no se soluciona. La presencia de insurgencias frecuentemente se acompaña de opacidad en la información pública. Cuando un Estado se siente amenazado por enemigos que ponen en peligro su misma existencia, pues de pronto los gobernantes se sienten autorizados para cambiar las reglas y para no ser totalmente sinceros en la información que dan. Entonces, yo quiero compartir con ustedes algunas conclusiones preliminares de esta revisión muy elemental. Y es que la gerencia pública o privada solo es posible con información. ¿Por qué razón? Porque no puede existir una organización humana en la que los que la dirigen puedan tomar decisiones si no tienen ninguna información respecto de lo que tienen que decidir. Esa información es la información que provee pues, la contabilidad pública o privada según el caso. La corrupción es… Y aquí no quiero yo citar a un personaje conocido de los colombianos diciendo que la corrupción es inherente a la naturaleza humana. No podría yo decir eso como procurador delegado que soy, pero lo cierto es que en los seres humanos somos seres de la creación, somos seres materiales organizados en sociedades que están regidas por las reglas que se aplican a todas las organizaciones de toda clase de seres vivos que hay. Hay una ley que se llama la segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía, que dice que los sistemas, a menos que les entre más energía de la que gastan, se van a degradar y se van a acabar. Entonces, todas las instituciones humanas tienen dentro de ellas las semillas de su corrupción y de su fin, que las va a devorar eventualmente, a menos que continuamente las estén vigilando, les estén aportando energía de manera que puedan seguir funcionando. La corrupción entonces prolifera donde la información es escasa o dudosa, porque el insumo principal de las economías es la información, no son los bienes, no son los servicios, no es el dinero, es la información. El mecanismo de precios, que es el mecanismo que decide cómo se asignan los recursos escasos para fines todos prioritarios, es básicamente un mecanismo de intercambio de información entre oferentes y demandantes. La transparencia de la información compensa muchas limitaciones. Una sociedad humana, una organización, una empresa, una persona puede tener muchas limitaciones de muchos órdenes, pero si es transparente en la información que suministra, si la información es correcta y completa, si se presenta de una manera que puede ser entendida, muchas limitaciones se perdonan como consecuencia de eso. En el posconflicto, que es tal vez un elemento al que no me he referido tanto durante la presentación, pero que lo quiero hacer ahora, un elemento esencial de la paz social será la credibilidad de la información que publican las entidades estatales. Las personas y los mercados pueden absorber las malas noticias. Lo que no pueden absorber ni perdonar son las mentiras. Es decir, hay una teoría que se llama la teoría de los mercados eficientes o hipótesis de los mercados eficientes, que sostiene que los precios siempre reflejan toda la información que se encuentra públicamente disponible, sea ella buena, regular o mala. Cuando uno ve que se cae
un 20 o 30% los resultados, el valor de la acción de una empresa, o que se sube la tasa de riesgo para la deuda de un país, es porque alguna noticia mala, inesperada o oculta apareció. Es decir, no es porque la información sea mala, sino porque el mercado no la anticipaba. Eso quiere decir que en la medida en que quien genera información la comparta continuamente con el mercado, que en el caso de un Estado el mercado no es solamente el mercado de capital, sino el mercado político, el mercado electoral, el mercado de los partidos, de los medios de comunicación, de la opinión pública, entonces no habrá sorpresas y los precios serán predecibles en algún grado, lo cual quiere decir que la prima de riesgo será menor y por tanto será más fácil invertir, hacer negocios y progresar. Yo soy el procurador delegado para la economía y la hacienda pública. El procurador general me mandó a este importante congreso porque es mi responsabilidad vigilar que las entidades del Estado cumplan con sus obligaciones en materia de contabilidad pública. Yo investigo cuando el doctor Pedro reporta a la Cámara de Representantes, a la Comisión Legal de Cuentas, que alguien no cumplió con su obligación, y hace solamente 2 semanas sancioné a una directora de un instituto nacional por esa razón. Entonces, amablemente, los invito a quienes tengan esa responsabilidad que cumplan con esa obligación para no tener el gusto de encontrarlos en otras circunstancias. El trabajo de la Contaduría General. Siempre es más amable encontrarse con la gente en este tipo de eventos que en la antesala de una oficina durante una visita inesperada. El trabajo de la Contaduría General de la Nación es un elemento esencial en la construcción del país que todos queremos. La Contaduría viene haciendo un trabajo invaluable para asegurar que la información se encuentre completa, sea comparable, sea oportuna, que desde la última parte del país hasta el centro de la ciudad, quienes toman decisiones puedan hacerlo de manera fundamentada. Yo agradezco al doctor Pedro pues, el tenerme aquí como conferencista a pesar de no haber sido el inicialmente invitado. Para mí es un honor y un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Doctor Núñez, muy amable por su excelente intervención. Nosotros estamos desfasados en el tiempo de la jornada de la mañana. Yo solamente voy a hacer 3 reflexiones muy puntuales como un mensaje de lo que es el tema que estamos abordando ahora, que es si la contabilidad pública es constructora de paz. Y colocamos este tema en la agenda temática porque un periodista en la ciudad de Medellín, en el foro de empresarios, me abordó y me dijo: oiga Pedro, ¿por qué la contabilidad pública no sirve en este país para nada? Entonces yo le dije: ¿cómo así que no sirve? Por el contrario, la contabilidad pública es el instrumento por antonomasia de gerencia pública. Y le voy a decir a usted una cosa: ustedes tienen un problema ahorita fronterizo entre Chocó y Antioquia, en la parte que todos conocemos allá, que se llevaban los maestros, que se quitaban la salud, etcétera, por un territorio. Yo le dije: mire, es que la contabilidad pública es constructora de paz. Y le dije: ¿y por qué es constructora de paz? Primera razón, porque el cuidado de las cuentas públicas es la custodia de la honradez de los gobiernos. Entonces, cuando yo le manifesté eso al periodista, él me dijo: pero ¿cómo así que la custodia de la honradez tiene que ver con las cuentas públicas? Le dije: claro, porque ese es el propósito de todos los gobiernos, manejar el tema con la prudencia que caracteriza al servidor público. Entonces, cuando uno habla de estos temas, de la gerencia pública y de los cuidados que se manejan, necesariamente uno tiene que apuntar a un elemento de que por qué las cuentas públicas son públicas, por una sencilla razón. Porque en esta fase del posconflicto, todos los socios de este país, que no somos ni más ni menos que 50 millones de colombianos, deben saber el Estado qué tiene, qué debe y qué le queda para este gran proceso. Y para eso sirve la contabilidad. La contabilidad como instrumento de gerencia hoy en día también es constructora de paz. Y lo decimos que es constructora de paz, ¿en qué sentido? Cuando nosotros consolidamos el balance de la nación, el balance de la hacienda pública nacional, el balance de la hacienda pública territorial y el balance del sector público, uno mira, por ejemplo, estos 2 datos.
623.1 billones de pesos valen los activos del nivel nacional, en tanto que las acreencias o las deudas consolidadas del nivel nacional valen 758.9 billones de pesos. Si ustedes cogen la ecuación contable y le restan el interés minoritario, que vale 17 billones de pesos, observen ustedes que el patrimonio de la Hacienda Pública Nacional está deteriorado, está menguado en el orden de 152 billones de pesos. En tanto que esa situación se mejora en el balance de la Hacienda Pública Territorial, 426.9 billones de pesos que valen sus activos, y sus pasivos alcanzan los 110 billones de pesos. Entonces, en tanto su patrimonio de la Hacienda Pública Territorial está positivo en 331 billones de pesos. Y si nosotros le adicionamos, doctor Jairo, que está aquí, el director financiero del Banco de la República, el balance del Banco de la República y el balance del Sistema General de Regalías, uno puede decir que de los 1.207 billones de pesos que valen los activos y los pasivos que valen 953 billones de pesos, nos da un saldo neto de patrimonio de 234.9 billones de pesos. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que en el interior, cuando uno visualiza un balance, en el caso de todos ustedes en las entidades nacionales y territoriales, uno lo que visualiza por primera vista son las cuentas mayores, pero por dentro del usuario de la información contable, que es el colombiano común y corriente, no sabe, por ejemplo, este dato, que hoy en día 785.000 colombianos, entre personas jurídicas y naturales, le están debiendo al Estado 54.2 billones de pesos. Entonces, de los cuales son 12.3 billones de pesos a la Hacienda Pública Territorial y el diferencial 34.2 billones de pesos a la Hacienda Pública Nacional. Eso es una cantidad monstruosa de dinero. Entonces, la primera reflexión, ¿por qué la contabilidad pública es constructora de paz? Primero, contadores y colegas de profesión, tenemos que hacer una cruzada en todos los escenarios de las entidades públicas para recuperar, por ejemplo, todos esos prediales que se deben en los municipios, todos esos impuestos que se deben por vehículos. Yo felicito, por ejemplo, a un municipio aquí de Cundinamarca, aquí por la autopista Medellín, municipio de La Vega, estuve visitando en estos días. Mirar uno cómo se han esmerado por el trabajo puntual de trabajar en recuperar la deuda que tienen con los municipios, y allá ríasen ustedes los trabajos que están haciendo en materia de infraestructura de vías terciarias, en materia de educación. Yo sé que este caso que coloco ahora es el caso de muchos municipios de Colombia. Entonces, ¿para qué le sirve a ese gerente público la contabilidad? Precisamente como un instrumento de gerencia para recoger esas platas que le deben, y tiene un impacto doble en el índice de eficiencia fiscal. En el índice de eficiencia fiscal necesariamente le reparten unos dineros el Departamento Nacional de Planeación de libre destinación en la provincia. Por eso en la categorización de los municipios, con ese índice les dan unos presupuestos adicionales para que mejoren la calidad de la información y la calidad de vida de la ciudadanía. Entonces, estos impactos de la contabilidad pública necesariamente le van a aportar mucho al tema del posconflicto, en el entendido que todo ciudadano debe esperar de sus gobernantes que le rindan cuentas. Eso era lo que decíamos en el día de ayer, eso es accountability, es rendir cuentas. Y ese es un elemento fundamental. ¿Para qué más sirve? ¿Por qué la contabilidad también es constructora de paz? Pues necesariamente porque permite verificar y controlar los recursos que van a llegar vía para el posconflicto a través, por ejemplo, del Fondo para la Paz, que son recursos que vienen allende de las fronteras que se van a incorporar en la contabilidad pública. Entonces, el eslogan de la contaduría de tiempo atrás, cuentas claras, Estado transparente, esa es fundamental en el ejercicio nuestro. Tercera pregunta que uno se puede hacer: ¿cómo se beneficia la sociedad y los actores directos en el posconflicto? Pues necesariamente con este fondo que yo les digo, que nosotros ya estamos en tránsito de darle la información para que nos reporten de la contabilidad. Entonces, todos los colombianos que somos socios de este país, necesariamente debemos tener ojos tutelantes de que esos recursos que vienen para la paz
que van a estar en la contabilidad no se desvíen, como usted muy bien nos lo dijo, procurador, en el sentido que vayan a las arcas de los bolsillos privados cuando se pueden hacer fiestas, porque esos recursos son sagrados, como diría un alcalde de aquí de Bogotá. Ese ejercicio práctico de la contabilidad pública en el escenario del posconflicto, nosotros, quienes sobre nuestros hombros descansa la responsabilidad de la preparación, del registro de la información contable, es una labor bien importante. Y la recomendación desde la contaduría y desde el alto gobierno para todos ustedes es que nosotros nos volvamos ojos tutelantes y no tengamos miedo en denunciar los actos de desvío que se presentan en los recursos que van a llegar para el conflicto, porque por sus manos cuando lleguen los registros contables, ustedes tienen que ser garantes de esa visibilidad de los recursos públicos que se nos van a entregar para estos temas. ¿Por qué es importante la contabilidad en el posconflicto? Para efectos de visibilidad de que esos recursos, como lo dijo el mensaje del presidente, se inviertan en más vías, se inviertan en mejor educación, se inviertan en un tema que mañana va a ser muy importante. Es un especial regalo que nos hizo el Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a trabajar un tema de lo que es el Big Data para los efectos de manejo de las cuentas públicas en un escenario de posconflicto. Entonces, estas 4 o 5 ideas que yo les he dado, simplemente es para invitarlos y decirles que sobre nuestros hombros cabalga una gran responsabilidad en este tema del posconflicto, porque nosotros como contadores públicos que tenemos 3 responsabilidades: certificar, dar fe pública y en algunos casos dictaminar la información contable pública. Sobre nuestros hombros descansa una gran responsabilidad. Y segundo, yo les recomiendo que no tengamos miedo de denunciar todos esos actos públicos que atenten contra el buen uso de los recursos del posconflicto, que los necesitan muchos conciudadanos nuestros. Mire, el último consolidado de la Nación, hay una acción judicial de alrededor de 3.228.452 colombianos que tienen una acción impetrada contra el Estado del orden de los 3.820 billones de pesos por reparaciones. Entonces, cuando uno mira esa acción jurídica contra el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, que está registrado a diciembre 31, esa es una cifra monstruosa, 3.820 billones de pesos de pretensiones contra el Estado. Entonces, nosotros como preparadores de la información, como reguladores y ustedes como preparadores tenemos una gran responsabilidad en esta fase del posconflicto. Este es un tema que no lo queríamos dejar pasar porque a nosotros en la contaduría y en el alto gobierno nos pareció muy importante. Y una herramienta adicional que yo les comento, afortunadamente o desafortunadamente quien la valora, con la ley 1819, le dieron una gran oportunidad a los entes territoriales para sanear la contabilidad en paralelo con el proceso de la 533 y el nuevo anexo que ustedes van a implementar. Y en ese tema de del 355, la 1819, tenemos una alianza estratégica con el señor Procurador General de la Nación y con la Auditoría General de la República y los señores Contralores Territoriales que nos honran, muchos de ellos en este evento. Entonces, observen ustedes que las fuerzas del Estado, desde el punto de vista del Ejecutivo, del regulador contable y desde el control propiamente de las entidades, son esfuerzos y propósitos comunes para efectos de la visibilidad y siempre estos elementos son base de la contabilidad. Estas eran las 5 o 6 u 8 ideas que yo quería comentarles a ustedes como mensaje de gobierno, como mensaje de la contaduría y como mensaje de la Procuraduría General de la Nación. Entiendo que por el ajuste del tiempo y con el respeto que me merece el siguiente panel, que va a ser muy importante, las experiencias, con gusto vamos a recibir las preguntas que nos están llegando aquí y las vamos a dar vía retorno a cada uno de las respuestas y de este panel mañana, de esta charla, mañana en una franja horaria daremos también lo que nos han preguntado sobre este tema. De todas maneras, yo le agradezco, señor Procurador Delegado, doctor Núñez, y por intermedio nuestro,
decirle, mire, que los que estamos aquí en este escenario público de convergencia, también somos coequiperos de la Procuraduría para trabajar en el tema de blindar los recursos que lleguen para la paz. Y cuente con nosotros la Contaduría y este gran ejército de buenos colombianos que nos están acompañando durante estos 3 días, porque ustedes también son constructores de paz. Pues agradecemos la participación de nuestros